Cuarto Congreso Colombiano e Internacional Virtual de Educación Física, Recreación, Deporte y Actividad Física. Atendiendo a la invitación, voy a hablar sobre la construcción de espacios lúdicos para la infancia. Voy a primero trabajar un poco unas reflexiones, por eso escribo esa frase de abajo. No trato de plantear aquí certezas ni verdades, sino de plantear algunas reflexiones sobre lo que hemos venido construyendo estas últimas décadas. Entonces, la primera parte sobre cuál es la matriz desde las cuales trabajamos con la infancia, cuáles son los referentes ya más de orden conceptual y técnico, cuáles son las consideraciones estratégicas y cuáles son las consideraciones metodológicas. En relación desde qué matriz nos estamos pensando, el llamado de atención o a la reflexión y a la problematización es cuando en el campo de la recreación trabajamos con la infancia, en qué noción de infancia nos paramos. Para nosotros, los niños, ¿qué nos significan? La infancia es una categoría moderna que pasa por muchas representaciones, imaginarios, creencias de acuerdo a la cultura, que los hemos puesto en posición de adultos, los hemos puesto en un lugar de incapacidad, los hemos puesto en muy diversos lugares que los han invisibilizado y que obviamente se han determinado ciertos tipos de desarrollo para ellos de acuerdo a esa noción que tienen. Más adelante hablaré de la noción que nos paramos. Aquí el llamado y la atención sobre que nos pensemos quiénes son esos niños y esas niñas y cómo los estamos significando y cómo nos estamos relacionando con ellos. Otro elemento que tiene que ver con cómo trabajamos con los niños y para qué trabajamos con niños es desde qué modelo o desde qué enfoque de sociedad nos estamos parando. Muchas veces en recreación trabajamos con sujetos y ni siquiera tenemos claro nosotros qué es lo que queremos y si trasladamos a esos espacios lúdicos nuestras propias verdades, nuestros propios sistemas de creencia, sin siquiera haber tomado conciencia desde dónde nos estamos parando, sea como recreadores, sea como investigadores, sea como maestros. No damos cuenta de ello y en ese trasegar sin toma de conciencia y sin darse cuenta, es que terminamos simplemente perpetuando formas de ser y estar en la vida, que es lo que nos ha minimizado al sujeto, ha excluido al sujeto de procesos de desarrollo importantes y los ha vuelto sujetados a parámetros occidentales, a parámetros que no tienen que ver con nosotros. Todos estos procesos de colonialidad interna tiene que ver con ese no darnos cuenta de dónde nos estamos parando cuando nosotros estamos diseñando condiciones y cuando estamos hablando de prácticas que además seguimos haciendo un divorcio entre la reflexión y la práctica. Parece que a veces se volviera pecaminoso reflexionar y reflexionar seria y rigurosamente sobre lo que hacemos y especialmente tomando conciencia desde dónde lo hacemos. El otro elemento, la otra categoría es la realidad de cómo estamos conceptuando esta categoría. Esto determina muchas cosas, determina si yo pienso en una realidad estática, si yo estoy mirando la realidad desde determinadas matrices de pobreza, de desigualdad, si yo no doy cuenta justamente de qué es lo que está transitando ahí en términos de valores, en términos de las influencias y los cruces, políticos, educativos, sociales, y qué es lo que se está imponiendo desde ahí, cuáles son los parámetros específicos desde los cuales nos estamos parando. Igual, lo que terminamos nosotros haciendo son unas actividades donde pretendemos divertir a los niños, ¿cierto? Porque digamos que hay una ventaja y una desventaja que nosotros tenemos como campo, y es que jugar a veces es muy fácil. A veces no tanto porque depende mucho, y lo decían ahora, depende del significado que yo le dé al juego y depende de si yo soy capaz de entrar en la dinámica del juego como fenómeno. Porque a veces se nos olvida que el juego no solo es la actividad, que el juego tiene que ver con un fenómeno social y cultural que plantea unos modos de ser, de estar, de expresarse de los sujetos.
¿sí? Determinan unos setos lúdicos y son esos setos lúdicos los que hacen que sujetos en determinadas épocas se comporten de determinadas maneras. En términos de la lógica constructora, tiene que ver no solo la lógica constructora de conocimiento, sino la lógica constructora de sociedad, tiene que ver en nosotros, en qué creemos, de cómo se construyen y cuál es el lugar que se le da al sujeto ahí. Si nosotros pensamos en esa realidad y pensamos que desde esa realidad podemos hacer construcciones, podemos dar cuenta de lo que eso pasa y cuál es la relación del sujeto con ello. Porque en la medida en que yo pueda hacer lectura de esa realidad y esa lectura ponerla en juego con las producciones, sean de tipo académico, de tipo cultural, de todas las expresiones de lo lúdico de los sujetos, la mirada que tendríamos al campo de la recreación sería otro, porque además es ver esa realidad y es ver esa sociedad desde una categoría de totalidad múltiple, yo la llamo dialogante y divergente en la medida que soporta diálogos y traducciones culturales entre muy diferentes cosmovisiones y modos de ver el mundo, pero donde no estamos predeterminando verdades absolutas, donde la lógica de un pueblo afro tiene cabida, donde la lógica de un pueblo indígena o de los pueblos originarios tiene cabida, de todos aquellos que nos hemos formado a partir de estas lógicas colonizadoras que estamos en relaciones de tensión y en relaciones de resistencia frente a eso, pero también al que decidió mantenerse ahí. Entonces, hablamos desde ahí de una ontología relacional, entendiendo que esta ontología tiene que ver en cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, con las cosas, con lo no humano, con la naturaleza, es decir, es una ontología que descentra al sujeto de ese lugar de poder que le dice que tiene control sobre el mundo y que tiene control sobre todo. Ese sujeto pasa a ser de una constelación de relaciones donde su lugar en el mundo tiene que ver con una ética que da cuenta de cómo cuida al otro, pero el otro también lo cuida a él. Eso es en términos muy generales, digamos, la matriz epistémica y la matriz de pensamiento, y ahí un poco el llamado de atención es más o el llamado de atención no, la invitación es a seguir construyendo una matriz de pensamiento latinoamericana que pueda recoger justamente y que pueda dialogar con esta tremenda diversidad que tenemos en nuestros países y en América Latina y mirar desde ahí cómo nos estamos pensando. En tanto, los referentes para el campo de la recreación, ya yendo a aterrizar la matriz epistémica, entonces pensar, cuando pensamos en una recreación del lugar, tiene que ver con que nosotros aceptamos que la política de recreación se da también desde los espacios micrológicos, que ahí es donde nosotros podemos hacer las articulaciones posibles entre los sectores, entre los actores, pero sobre todo porque da cuenta de las particularidades de ese lugar. Ese no quiere decir que perdemos la perspectiva de totalidad, como lo digo, una totalidad articuladora, una totalidad compleja, una totalidad en movimiento y una totalidad que le da campo a la diversidad, pero también justa y equitativa en términos de las posibilidades que tienen los niños y las niñas de acceso a oportunidades de recreación, a oportunidades de despliegue y esto necesita una fuerte capacidad instalada sectorial para gestionar y para ser garantes de los derechos de los niños y las niñas. Si nosotros somos capaces de ponernos en relación con los otros, nosotros mismos como campo tenemos que aprender a superar las fragmentaciones del Estado, las fragmentaciones de las estructuras burocráticas para en esa recreación del lugar podernos poner en común, que eso a veces nos cuesta mucho como colombianos. Entonces, desde ahí poder nosotros también como campo ir asumiendo, y yo lo llamo un campo con autonomía relacional en la medida en que tiene unos alcances en términos de su campo de acción y de su campo de problematización, pero es relacional y porosa en diálogo con esos otros sectores. Y en ese sentido,
pienso yo que hay un elemento que tendríamos que darle cierta prioridad porque uno lo siente un poco olvidado en el caso de los niños y las niñas, es como en estos espacios, tiempos de recreación, nosotros contribuimos a que el niño vaya construyendo una relación distinta con la naturaleza y eso se refería la ontología relacional. Entonces, desde ahí, y esto es muy sintético, digamos, pero es desde ahí como podríamos pensar, cómo nos podemos nosotros armonizar en términos de tener apuestas comunes. Esto no es una apuesta por la estandarización, esto no es una apuesta porque todos pensemos igual, esto es una apuesta por lo diverso. Pero desde esa apuesta por lo diverso, donde somos capaces de relacionarnos con el otro desde lo diferente, una utopía, una esperanza, quiere un juego común y que desde ahí seamos capaces de intervenir. ¿Quiénes entonces son esos sujetos? Estamos pensando que el sujeto, y aquí la noción de sujeto tiene que ver con el sujeto activo, con el sujeto en movimiento, con el sujeto multidimensional, con el sujeto polifacético, tiene que ver con niños y niñas que justamente son capaces de tener proyectos, son niños con voluntad de ser y estar en esos espacios lúdicos. Y esto es más complejo de lo que uno cree. Es más complejo de lo que uno cree cuando uno diseña un programa de recreación, por ejemplo. Esta ponencia no es fruto de una reflexión teórica únicamente, esta ponencia es fruto de más de 20 años de diseñar programas con niños, niñas, en primera infancia y adolescencia. Y nosotros hemos fallado y uno ve que se sigue fallando en estructurar espacios lúdicos ordenados, en estructurar espacios lúdicos en los cuales esperamos que los niños hagan la tarea y un poco trasladamos, por ejemplo, pasa en las ludotecas escolares que trasladamos la lógica del aula a la ludoteca escolar. Cuando la ludoteca debería ser el espacio micrológico de la escuela para construir sujetos políticos que son capaces de poner en tensión esas categorías desde las cuales se les está construyendo como sujetos. Y esto así se oye muy complejo, pero es tan sencillo como a través del juego, a través del arte, a través de la reinvención, de la ficción, de estar en Marte, de estar en Júpiter, los niños pueden ver que son capaces de relacionarse de otra manera con los adultos, por ejemplo, cómo trabajar en una ludoteca escolar o en una ludoteca comunitaria o en el espacio público, porque yo pienso que para el campo de la recreación, entre otras, el espacio lúdico, el espacio público debe ser una prioridad. Entonces, ¿cómo a través de estos espacios lúdicos que se construyen, se replantea, el niño es capaz y el adulto también de replantearse y de resignificar esas relaciones que tienen, esas relaciones de poder, ese patriarcado vigente en nuestro país y que está causando tanto daño? Por ejemplo, todo el tema del abuso sexual de nuestras niñas tiene que ver con eso. Entonces, y nosotros como campo de la recreación somos responsables también de eso y debemos asumir esa responsabilidad. Porque también pasa, y yo lo digo porque lo he visto, es que pensamos, muchas personas que trabajan en recreación y no necesariamente recreadores, piensan que el único trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, del campo de la recreación, es ir y jugar un ratico con los niños para que sean felices, ¿cierto? Y nosotros determinamos qué es lo felicitante para el niño. ¿Sí? Nosotros somos los que terminamos dándole la prioridad de qué es eso felicitante, pero además terminamos determinando sus propias epistemes para el juego. Entonces, un niño que es pluriepistémico en el juego, que es desordenado, que tiene incertidumbre, lo ordenamos. Yo me acuerdo que nosotros hacíamos programas de recreación donde cuando los niños hacían mucha bulla, estaban desordenados, a uno le llamaban la atención porque cómo así que tanto desorden en el programa. Entonces, tiene que ver con eso. De acuerdo con esto, las consideraciones estratégicas que yo planteo, que no son las únicas, pero quise focalizarlo sobre esto, son como dos ejes. Uno tiene que ver con los aportes de la recreación al desarrollo integral de los niños y las niñas
no solo a través del juego, sino de las artes y todos estos espacios sociales y culturales en los que los seres humanos nos construimos. De ahí la importancia de estar en todos los entornos de desarrollo. Seguimos teniendo un problema de articulación con el entorno educativo, pero esas son partes de las apuestas que tenemos. Desde ahí, por un lado, y por el otro lado, la participación como una apuesta ético-política y justamente para aportar a la construcción de ellos como sujetos políticos. Creo que a veces, y pasa en la escuela también, que dicen que participar es cuando el niño dice que quiere jugar a la lleva, pero quien decidió quién juega la lleva, cuándo juega la lleva y cómo juega la lleva fue el profesor. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a garantizar que el niño tenga un protagonismo en las decisiones que toma acerca de lo que quiere ser su vida y de lo que quiere ser su vida, del ocio, sus experiencias, cómo poder garantizar nosotros procesos que hagan que pasemos de esa vivencia a esa experiencia comprensiva que le permite realmente construirse como sujeto. Y que esto no niega otras expresiones, aquí eso también quiero expresarlo, no niega otras expresiones. Es decir, el hecho de que nosotros apostemos por unas vivencias transformadoras no quiere rascarse la barriga, no está válido para alguien. O sentarse a ver televisión un rato, bueno, múltiples formas que tiene uno de recrearse. Entonces, teniendo como esos dos ejes, un poco de, como digo, otras apuestas estratégicas desde aquí, sería la construcción de conocimiento desde otras lógicas. A mí me parece que estamos tardíos de hacer investigación con los niños como co-investigadores, pero también hablar con ellos de eso que es el tiempo, hablar con ellos de eso que es el aburrimiento, el tedio, de eso que está pasando con las nuevas tecnologías, desde dónde se están construyendo y cómo se están construyendo, pero no son investigaciones adultas para los niños, sino investigaciones con ellos y ellas. Espacios lúdicos plurales tiene que ver con eso que les decía, que seamos capaces de construir condiciones donde sea posible el diálogo de muy diferentes miradas al mundo y no pretendamos a través de juegos con ciertas características de objetos y valores que predeterminan formas de ser y estar en el mundo, simplemente volvernos nosotros más que en creadores, en repetidores como lo hemos sido durante tanto tiempo. Esto exige un talento humano con una formación transdisciplinar y la transdisciplinariedad que ustedes como profesores lo deben haber trabajado mucho, ustedes saben que requiere de una matriz epistémica en constante apertura, de una matriz epistémica, o sea, una matriz de pensamiento nuestra que tolere la ruptura de las disciplinas para encontrarse alrededor de campos de conocimiento comunes. Por el otro lado, unas políticas públicas armonizadas y articuladas intersectorialmente, y esto lo digo con una fuerte frustración y conocimiento de causa, y es en los procesos que nosotros tuvimos llegar a los municipios y esa imposibilidad que se tiene de poder trabajar conjuntamente. Sí, que un sector de ambiente, de justicia, bueno, el de educación la tiene claro, social, entiendan que el asunto de los niños y las niñas es asunto de todos. Y que desde ahí podemos construir apuestas complejas para esos niños y esas niñas. El campo en la recreación tiene que estar a través de quienes lo representan en los espacios de toma de decisiones. Tienen que estar en los comités municipales de infancia, tienen que estar apoyando, soportando estratégicamente las mesas de participación infantil. Es decir, nosotros no podemos agotar nuestro trabajo en nuestro propio campo, sino que tenemos que hacerlo con otros. Ay, perdón. Constructores de lo colectivo, pedagogías de la reciprocidad. Estos tiempos están siendo bastante, yo diría, generan mucha expectativa e incertidumbre respecto a la capacidad de trabajar con otros y entender que yo me reconozco en la medida que me reconozco en el otro, ¿cierto? Y que desde ahí, justamente en una relación de reciprocidad, es que nosotros podemos construir un mundo distinto y que entendamos como sujetos que de otra manera no es posible construirnos y que no podemos seguir apostándole a estas fragmentaciones.
El espacio público como espacio sagrado, yo creo que ahí hay una apuesta estratégica del campo de la recreación para la infancia y la primera infancia, bellísima. Cómo podemos nosotros tomarnos el espacio público y generar cambios de prácticas, cambios de pensamiento, modos de interacción y relacionamiento distinto del comercio, de la institucionalidad, del tendero, del adulto con los niños y las niñas que están en ese espacio público. ¿Cómo lo volvemos un espacio sagrado de modo que en cada esquina haya un adulto que impida que un depredador se lleve a un niño, por ejemplo? Nosotros podemos hacer ese tipo de cosas, nosotros podemos ayudar a construir el espacio público como un espacio sagrado, porque recuerden que por mucho tiempo este espacio público ha sido un espacio negado a los niños y a las niñas. Formadores por y para el cuidado de la naturaleza, reitero lo que dije hace un momento para no repetirme y como dije, aportar con tiempo, lo dejo ahí. Por último, ¿cuáles son las consideraciones metodológicas? Entonces, en este sentido, pienso que esto es muy largo, o sea, esto daría para un seminario, pero digamos que en términos generales es el llamado de atención a que nos pensemos y problematicemos cómo estamos haciendo los diseños técnico-operativos de los programas de recreación. Es decir, cómo este discurso del que yo vengo hablando o las comprensiones del mundo que cada quien maneje, cómo se está pensando el diseño de los programas, cuáles son las matrices en las cuales se para, esa para mí es la primera condición. Es decir, sentarme a diseñar un programa, sentarme a reflexionar. Incluso si yo puedo hablar con los niños de mi familia, si yo puedo leer estudios de la realidad, o sea, ¿cómo puedo yo conectarme con esos niños y esas niñas? Porque desafortunadamente, como sucede en muchos sectores, a uno le dicen, mire, hágame un programa, pero uno ni siquiera conoce los niños hasta que no llega donde los niños. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que nosotros vamos a buscar para mirar desde dónde esos niños, quiénes son esos niños, en qué condiciones están esos niños? Porque si en algo han avanzado los estudios, y yo lo he dicho repetidamente, en ocio y recreación, es que las teorías avanzaron de pensar que nosotros estábamos acá en el mundo, la disque feliz y descansada, a entender que nosotros como espacio de recreación somos parte de la vida, somos parte de la vida cotidiana, estamos imbrincados en la vida cotidiana. Esto del espacio de las 8 horas, del tiempo libre, este tema de la fragmentación del tiempo, esta época nos lo ha replanteado completamente, y no hablo solo del coronavirus, ¿cierto? Entonces, desde ahí, desde dónde nos estamos pensando los espacios y los tiempos para ellos, cómo, qué tanto podemos incluirlos a ellos, cuáles son los objetos que nosotros ponemos en escena, ¿cierto? Porque es que los objetos representan cosas. ¿Cuáles son los métodos? Porque hay otro problema que tenemos en recreación a veces, y es que se nos olvida que lo metodológico tiene que ver con una forma de abordar al sujeto, con una forma de decir, miren, el fenómeno que yo voy a dinamizar aquí, a propiciar aquí, tiene que ver con el juego, y eso tiene unas condiciones, esto tiene una mirada del sujeto, esto tiene unos dispositivos concretos a partir de los cuales puedo trabajar. Es decir, que no se trata simplemente de poner objetos, sino crear las condiciones para que el niño signifique eso como un espacio que le permite desplegarse, que le permite ser, que le permite estar, que le permite disfrutar. Porque el niño, como todos nosotros, y este replanteamiento epistemológico y epistémico viene de tiempo, somos sujetos de deseo, y desde ahí nosotros podemos hacer movilizaciones maravillosas para contribuir a la constitución de los niños y las niñas como sujetos. Entonces el llamado es a tenerlos desde ahí, a darles protagonismo en nuestros procesos, a entender el mundo y su etos lúdico. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ponernos en el lugar de ellos, de desestructurarnos nosotros mismos, podemos generar en estos espacios de ruptura, para que insisto y cierro con eso, para que nosotros no nos volvamos repetidores
de parámetros, incluso a través de las pautas de crianza, que lo único que han hecho son esclavizar nuestras propias subjetividades y determinar quiénes somos, cómo somos y para qué somos, no solo en la vida, sino en los espacios, tiempos de ocio. Muchísimas gracias.